Dios les bendiga en este día. Para el devocional del día de hoy, acompáñennos al libro de Judas. Libro de Judas, capítulo 1, versículo 19. Judas, capítulo 1, versículo 19. Así dice la palabra del Señor. Dice, estos son los que causan división, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Vamos a orar y poner este tiempo en las manos del Señor. Señor y Padre, te pedimos que tú nos ayudes a entender tu palabra y a escuchar lo que tienes que decirnos, a comprender, Señor, y a que tu Espíritu, Señor, nos hable, Señor. Usa mi vida, Señor, te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, vamos a ir arriba al 17 para leer desde el principio de este contexto de lo que está pasando y por qué Judas nos habla de eso. Dice el 17, pero vosotros, amados, está hablando de la iglesia, a la iglesia, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los cuales decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Y ahí llega el contexto, dice, del versículo, ahí está. Dice, estos son los que causan división, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Bien, hermanos, este pasaje es muy conocido y muy usado para defender la pureza y la necesidad de separar las costumbres mundanas de las de la iglesia. También se usa para hacer hincapié en dos tipos de cristianos, los cristianos que son espirituales y los cristianos que son sensuales. Pero aquí yo quiero hacer un enfoque un tanto distinto, quiero analizar esta palabra, sensual. Y ese es el título de este mensaje, sensual. Dice que los que causan división en la iglesia son los sensuales. ¿Y cómo podremos saber que son los sensuales? Aparte de porque están causando división. Porque pasa con ellos dos cosas que vemos en el versículo anterior. Dice que son burladores y también dice que andarán según sus malvados deseos. Mira, hermano, la naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos provoca en nosotros malos deseos, deseos malvados, corrompidos. Y la sensualidad, aunque aquí se está refiriendo a algo mucho más amplio que el tema sexual o erótico, yo lo quiero enfocar en esa parte. Cuando nosotros dejamos que los malos deseos, malos pensamientos que hay en nosotros nos dominen, andaremos en esos malos deseos. Muchas veces se utiliza este versículo para señalar a otros que se han ido fuera de la iglesia, pero esto no es para ellos. Es una advertencia para los de dentro de la iglesia. Está pidiéndole a los que andan bien
qué es lo que tienen que hacer y cómo deben de separar las cosas para no caer en ser sensual. Porque si andamos en nuestros malos deseos, nos convertimos en burladores. Nos estaríamos burlando de la palabra de Dios, nos estaríamos burlando del mismísimo Dios, nos estaríamos burlando de el esfuerzo que otras personas hacen por huir de la sensualidad. Porque aunque es Dios el que hace la obra en nosotros, las personas toman decisiones y determinaciones que les ayudan a no andar en esos malos deseos. Porque al fin y al cabo tú tomas las decisiones y eres consecuente con lo que piensas y con lo que crees. Y eso tendrá un efecto en tu forma de actuar, en mi forma de actuar y de caminar por esta vida. Sensual. Los que causan divisiones. Cuando nosotros no andamos conforme al Espíritu, como dice la palabra de Dios, sino que andamos conforme a la carne, nosotros causaremos una división en la iglesia. Por eso digo que esto es un tema mucho más amplio, que abarca muchos más ámbitos que el tema erótico. Está hablando de orgullo, está hablando de lo que uno quiere, está hablando de querer sacar provecho. Podemos verlo. Te invito a que leas el libro entero de Judas, es solamente un capítulo. Pero te vas a dar cuenta de que no se está refiriendo a personas que meramente son personas con tendencia a caer en lo erótico, en lo sensual de las cosas. Causa divisiones. Pero está hablando al corazón de los hermanos. Y hoy Dios nos habla a tu corazón y a mi corazón para que nosotros huyamos de ser sensuales. Porque en el momento en el que andamos según nuestros malvados y corruptos deseos, que tenemos todos, no nos engañemos. En el momento que andamos en esos deseos, nos convertimos en sexuales. Nos burlamos de Cristo y de la iglesia. Yo escucho muchas personas que dicen, no, yo salgo de la iglesia porque no quiero ser un hipócrita, no quiere ser un burlador. Pero sí sigue andando bajo sus malos deseos. Es un sensual, tal vez no causa división dentro de la iglesia, pero se aparta y se va. Está apartándose de Dios. Y la otra consecuencia y característica al mismo tiempo que tiene lo sensual es que no tiene al Espíritu. Cuando nosotros dejamos que los malvados deseos, lo sensual, domine nuestra vida y andamos en eso, el Espíritu de Dios no comulga con eso. No se queda ahí con eso. En esa condición, el Espíritu de Dios no quiere tener nada que ver con esas cosas. Por lo tanto, no tenemos al Espíritu. Yo por muchísimos años he luchado contra mis deseos sensuales. Y siempre he creído que he tenido al Espíritu Santo del Dios vivo. Pero cuando nosotros no andamos conforme a eso, posiblemente estamos dejando a un lado al Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios no quiere tampoco tener nada que ver con alguien que es sensual. Pero la palabra de Dios nos ofrece algo poderoso para poder andar conforme al Espíritu, para no ser sensual, para no causar una división dentro de la iglesia, para no permitir que dentro de la iglesia reine lo que está reinando en el día de hoy. Está reinando la fornicación. ¿Cuántas parejas están manteniendo relaciones sin estar casados?
viviendo en la misma casa, el adulterio, el divorcio, tantas cosas que hemos permitido que entren. Hemos dejado que un piropo tenga una segunda intención, que el decir, mira qué hermosa va la hermana hoy, tenga una segunda intención, una búsqueda de lo sensual. Y eso es algo que el Espíritu no permite. Dice la palabra que estos son los sensuales que no tienen al Espíritu. Dice, pero vosotros amados, el 20, edificándoos sobre vuestra santísima fe, tenemos que construir en la fe que tenemos, orando en el Espíritu Santo, es decir, tenemos que pedirle al Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios. No el amor que este mundo llama amor, o no en lo que nosotros queremos amar al prójimo, en lo que nos conviene tal vez, sino en el amor que Dios nos muestra y nos pide de nosotros. Y dice, para terminar, el 24, voy a leerlo, y dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y preservaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. ¿Sabes? Si eres capaz de reconocer que muchas veces hemos estado viviendo como sensual, que en realidad somos sensual por parte de nuestra naturaleza caída, de los malos deseos, y que a veces dejamos que esos dominen nuestra vida andando en ellos. Cuando reconocemos eso, le pedimos perdón a Dios y le pedimos ayuda a Dios. Sepa algo, hermano y hermana. Dios es poderoso para mantenernos sin caída y sin mancha. Pecamos, pero ya Dios nos limpió sin mancha y sin caída. Vamos a estar firmes, no cayendo, no repitiendo el error, no andando en el mismo camino. Hay personas que hemos llegado al Evangelio ya habiendo vivido muchas cosas que no deberíamos de haber vivido. Personas que ya mantuvieron relaciones antes del matrimonio, personas que ya tienen su pareja de muchos años, personas que ya se metieron en un matrimonio que no es conforme a la palabra de Dios. Y uno dice, ¿qué debo de hacer ahora? ¿Cómo debo de actuar? ¿Cómo corregir mi vida? ¿Cuál es la forma en la que debo de andar? Ora a Dios. Pídele a Dios, Señor, ayúdame a no ser sensual. Porque yo no quiero andar bajo mis malvados deseos y pensamientos. Yo no quiero burlarme de ti, Señor. Yo no quiero hacer que la iglesia esté dividida entre los que van a permitir lo que yo estoy haciendo y los que no van a permitir lo que yo estoy haciendo, dividiendo la iglesia de Cristo por causa de la sensualidad. Ora a Dios. Ten fe en que Dios te ayudará. Porque yo no creía, hermanos. Digo, ¿cómo podré librarme de esto? Años y años luchando contra cosas sensuales, pornografía, consecuencias de cosas que hice en el pasado, de mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y Dios es poderoso, porque Él mantiene su promesa y a su tiempo Él me tuvo firme, me tuvo sin mancha, aunque era manchado, sin caída, aunque ya había caído. Porque nuestro Dios es todopoderoso. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos muchas gracias y te pedimos, Señor, que nos ayudes a no ser sensual.
Ayúdanos, Señor, a ser honestos y sinceros para que nosotros mismos no seamos el problema en la iglesia, sino que nosotros seamos de los que escuchan el consejo y van en tu búsqueda para que tú los libres del mal. Te lo pedimos. Ayúdanos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.